bot, a diferencia de un troll, no es un usuario. Es un programa, es un conjunto de líneas de programación que responde a diferentes variables. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que decir es que no todos los bots son malos, por ejemplo. Hay bots malos y bots buenos. Hay bots que usan los medios, por ejemplo, para automatizar cómo sacan sus noticias. Y hay bots que usan partidos políticos o diferentes espacios para afectar la conversación pública. Entonces, esto puede tener diferentes objetivos, pero fundamentalmente hay que entender que es un comportamiento automatizado y que, como todo comportamiento automatizado, está allí porque alguien lo diseñó, lo programó para que entre dentro de la conversación pública con algún objetivo particular. Un troll es un tipo de usuario que es una persona y que nosotros entendemos que tiene un comportamiento 100% nocivo, cuyo objetivo es correr de la conversación a aquel que está en su posición antagónica. Entonces, para esto lo que hace en general es violencia, agresión, trata de correr justamente y de intimidar al otro usuario para que se sienta lo suficientemente agredido como para dejar de expresar su opinión. Un influencer o un influenciador es un personaje, un usuario que tiene una relevancia muy importante sobre algún tema en particular. Hoy en el marketing están muy de moda los influencers para vender ciertos productos, pero también en las discusiones públicas hay actores que tienen mayor relevancia por un conocimiento experto del tema. Lo que surgió, por ejemplo, en este estudio es dos actores muy particulares, que uno tenía mucha relevancia respecto de la conversación científica alrededor de lo que estaba pasando con la pandemia y otro con la discusión económica sobre lo que estaba pasando con la pandemia. Entonces, era importante también destacar que estos usuarios tienen un comportamiento inusual, pero no por eso dañino, al contrario, probablemente constructivo y que sirve para limpiar la conversación en vez de para ensuciar. Una de las particularidades que surgió del estudio y que un poco intuitivamente nosotros entendíamos que podía ser así, es la aparición de este conjunto de mega militantes, ¿no? De usuarios que tienen un comportamiento muy inusual, que se corre de todos los promedios, y estamos hablando de usuarios de cientos de tweets diarios, lo cual es un nivel de producción de contenido muy alto, que claramente responden a una intencionalidad política, partidaria y hasta de fragmentos dentro de lo partidario, y que en ese sentido interpretamos que son bastante asimilables al comportamiento que podría tener un troll, pero que no es exactamente lo mismo, porque en vez de querer destruir al que está del otro lado, intentan llevarlo hacia su espacio, hacia su posicionamiento. Entonces, quizás si uno hiciera un análisis solamente cuantitativo, los vería como algo muy similar, como un modelo de usuario muy similar, pero al entrar en detalle empezamos a ver que tienen particularidades muy propias y que esto además, como también entendíamos que era algo que iba a pasar, se da alrededor de todo el espectro político. No es algo solamente de un espacio, sino que con diferentes intensidades o con diferentes comportamientos se reproduce en todo el arco político, al menos aquí en nuestro país. Dentro de la categoría de los militantes, estos usuarios tan particulares, podemos encontrar algunas historias, ¿no? Y entre esas historias hay una que se destaca de un usuario que tenía un comportamiento muy particular, unos 400.000 tweets publicados en su cuenta, lo que nos da un promedio de 120 tweets diarios aproximadamente, lo cual es mucho. Piensa que uno tendría que estar escribiendo tweets cada pocos minutos de forma sostenida durante todas sus horas de vigilia. Y en ese sentido, otra de las cuestiones tan particulares es que es un usuario que era reconocido por sus pares militantes, que tenía interacciones con estos otros usuarios de un comportamiento similar, y que al terminar el análisis y el corpus y la redacción del informe final, además nos encontramos con que la cuenta termina siendo tomada por su hija, porque el usuario fallece mientras tanto, y la hija sigue con el discurso político
de su padre. Entonces ahí también aparece esto de que son personas, ¿no? Y son personas y como tales efectivamente viven parte de su vida también dentro de Twitter y parte de su vida tiene que ver con este rol militante que se da de una forma tan distinta a la del resto de los usuarios de la red. Desde el Observatorio de Redes y desde 100% de alguna forma pretendemos validar son que el uso de estas herramientas cuantitativas le pueden servir tanto al periodismo como para el ciudadano para comprender si esos usuarios que de alguna forma influyen dentro de su percepción sobre lo que está sucediendo tienen una intencionalidad particular que puede estar en este caso atada a un posicionamiento ideológico o partidario y además como una herramienta extra el poder encontrar las historias, poder encontrar y saber quiénes son esas personas y tratar de comprender su intención de por qué tienen ese comportamiento tan particular.